De inmediato escucharemos las palabras del señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu. Quisiera, antes que nada, agradecer en nombre de las autoridades monetarias del Banco Central la presencia de todos ustedes en esta rueda de prensa que normalmente, regularmente realizamos en cada trimestre y que damos a conocer cuáles han sido los resultados económicos y por dónde vienen las perspectivas de nuestra economía. Debo informarles, en primer lugar, que la economía dominicana, medida en términos reales del Producto Interno Bruto Real, experimentó un vigoroso crecimiento durante el primer trimestre del orden de 5,5%. Debo señalarle que evidentemente estuvo influenciado en una parte, en el bajo crecimiento que tuvo la economía en enero-marzo del pasado año. Pero destacar que los sectores que han generado este crecimiento durante el periodo de enero-marzo del 2014 son los mismos y son las mismas actividades que registraron un crecimiento de 7,3% en octubre-diciembre del pasado año. En enero-marzo de 2014, entonces, el producto creció 5,5%, ya que los efectos de las medidas de estímulo implementadas de manera coordinada entre la política fiscal y la política monetaria a partir de la segunda mitad del año 2013 continúan incidiendo positivamente en el quehacer económico dominicano. ¿Cuáles fueron los sectores que generaron este vigoroso crecimiento? Pues señores, todos los sectores tuvieron un crecimiento positivo. El agropecuario en enero-marzo tuvo un crecimiento de 6,2% y en el octubre-diciembre de 7,7%. Es decir, es el mismo sector que influyó positivamente por su peso en el crecimiento de octubre-diciembre. En enero-marzo tuvo un crecimiento de 6,2%. La explotación de minas y canteras, o sea, la minería, tuvo un crecimiento de 35,3%. La manufactura local, que en enero-marzo tuvo una disminución en el ritmo de crecimiento negativo de 3,7%, fue negativo en enero-marzo del año 2013, menos 3,7%. Durante este año, en enero-marzo, tuvo un crecimiento de 5,9%. Repito, 5,9% tuvo como crecimiento la manufactura local en enero-marzo de 2014. La construcción tuvo un crecimiento de 14,6%. Y en esto hay que señalar que en este crecimiento del sector construcción tiene que ver los volúmenes de ventas, el auge de la construcción privada. Primero, el auge de la construcción privada. Y segundo,
las inversiones que viene haciendo el gobierno en la construcción de escuelas. El dinamismo del sector se refleja en el incremento de los volúmenes de venta de cemento, pintura, varilla, en el orden de 28%, 15% y 14.1% respectivamente. Asimismo, las ventas de perfiles y estructuras metálicas aumentaron 1,9% y las de alucín y otros insumos se expandieron 7,7%. Lo que estoy diciendo es que los indicadores de construcción, que tuvo un crecimiento de 14.6%, están entre las ventas, cemento, pintura, varilla, perfiles y estructura metálica, alucín y otros insumos, y además los préstamos a la construcción. Las zonas francas crecieron 3,3% y servicios en general 4,3%, de los cuales comercio 3,6%, energía y agua 3,6%, hoteles, bares y restaurantes 8,9%, el valor agregado durante el trimestre del sector hoteles, bares y restaurantes 8,9%. En este efecto de hoteles, bares y restaurantes, debo mencionar el hecho de que incidió el aumento de 3,9% de la ocupación hotelera al pasar de 84.6% de la ocupación hotelera durante el pasado trimestre y el año a 88,5% fue la ocupación hotelera durante este trimestre. Y el incremento además incidió de 2.1% en las habitaciones disponibles al incorporarse 1.396 unidades adicionales. Es decir, que el sector turismo viene dando señales que van en una dirección correcta en términos de crecimiento y de aporte en términos de valor agregado. Tuvo un crecimiento, como señalé, de 8,9% en términos de valor agregado y de 9% en términos de generación de ingresos. Y que además este sector incorporó nuevas habitaciones, 1.396 nuevas habitaciones. Definitivamente, el sector turismo está jugando un papel muy importante en el ritmo de la actividad. El valor agregado de hoteles, bares y restaurantes fue de 8,9, como señalé. La tasa de ocupación hotelera de 88,5%, resumiendo. El flujo turístico de 4,9, los ingresos por turismo en términos de balanza de pago de un 9%, las habitaciones hoteleras adicionales, las nuevas unidades de habitaciones 1.396 y el flujo turístico, debo decirle que en abril el sector turístico, y lo dijo el ministro de Turismo, tuvo un crecimiento de 14%. Es decir, que ya eso nos dice la pauta y el camino de por dónde anda el sector turístico, que es el sector o uno de los sectores estratégicos de la política económica del presidente, licenciado Danilo Medina, que se ha fijado como meta convertir en ese sector en el principal generador de divisas, que ya de hecho es uno, junto con remesa lo es, de ocupación, de empleo y además de generación de la actividad económica. En este sentido,
las ventas totales reportadas por las empresas formales a la Dirección General de Impuestos Internos durante enero-marzo fue de 7,6%, lo que contrasta con la caída de 0,6% del mismo periodo del año anterior. Es decir, se nota la diferencia. Las ventas han aumentado sustancialmente y tienen un 7,6% de crecimiento en el periodo. Las ventas totales reportadas por las empresas formales a la Dirección General de Impuestos fue de 7,6%, el sector de las industrias 13,5%, dentro de ellos construcción 63,6%, explotación de minas y canteras 41,6% y manufactura, como señalé, 5,7%. Y los servicios, comercio 9,6%, comunicaciones 2,3%, hoteles, bares y restaurantes 13,4%, e intermediación financiera, seguros y otros 8,5%. En total, las ventas totales reportadas por las empresas formales a la Dirección General de Impuestos fueron 7,6%. Y eso lo que indica es que eso va cónsono con lo que ha registrado cuentas nacionales en términos de crecimiento de la actividad económica. Porque siempre dicen que cuando los reportes de la Dirección General de Impuestos Internos no van en términos de la misma dirección de los resultados que se dan, es porque si las ventas no van bien, entonces el producto no puede ir bien. Sin tomar en consideración que hay sectores que pesan mucho en la actividad económica, como el sector agropecuario, que está exento de impuestos. Y hay otros más, zonas francas, etcétera. Pero para los que usan ese argumento, le hemos presentado las ventas totales reportadas por las empresas formales en la Dirección General de Impuestos Internos. Por otro lado, y esta es una primicia que quisiera señalar, es que el empleo que nosotros habíamos dicho en el informe del año pasado, que se había incrementado en 96.261 empleos, aumentos de empleo del sector formal, y que en términos netos hubo una disminución de unos 26.460 empleos del sector informal, y eso arrojaba un resultado neto de empleos netos de 69.801. Pues bien, eso ocurrió de octubre a octubre. En términos netos, fueron 69.801. En términos de aumento de empleo fueron 96.000. Le restamos los informales y quedamos con los 69.801. Señores, esta es otra importante información. De acuerdo a los resultados que tenemos a marzo, de octubre 13 a marzo 14, en forma muy preliminar todavía, en esos 6 meses se han generado 72.003 empleos. 72.003 empleos, que sumado a los 69.801 netos, estamos hablando que tenemos un incremento en 18 meses de 141.804 nuevos empleos, anulando el efecto que evidentemente no fue mayor por el aumento de la población económicamente activa, que va también creciendo. Repito,
En los últimos 18 meses, la economía dominicana, de acuerdo a nuestra encuesta que realizamos periódicamente para medir el nivel de empleo, encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, el ritmo de generación de empleos netos se ha duplicado fruto del mayor dinamismo de la economía. Estamos hablando de 141.804 empleos en 18 meses. Esa es una importante información, consideramos nosotros. ¿Por qué? Porque la economía comienza a asimilar uno de los problemas principales que tiene, que es el desempleo. La inflación mensual y acumulada, habíamos dicho que la inflación mensual había alcanzado, en términos de precios, durante el primer trimestre, acumulada 1.10, enero-marzo, y ahora ya tenemos los datos que nos los dieron, o sea, ya los publicamos, de crecimiento del mes de abril, y la inflación de enero a abril es 1,53. 1,53. Eso es una variación de 0,43 adicional al 1,10 de enero-marzo, ubicándose la inflación acumulada en los primeros 4 meses del año en 1,53%. En cuanto a la inflación interanual, la misma alcanzó 3,49%, en línea con el límite inferior de rango meta de 4,5% que está en el marco macroeconómico de más o menos 1% para 2014. En términos, eso quiere decir que nosotros este año, si seguimos como vamos, podemos alcanzar, igual que el año pasado, un resultado como fue programado o por debajo del límite inferior, que fue que iba a estar entre 4,5 más o menos 1 hacia arriba o hacia abajo. En América Latina, la República Dominicana tiene hoy, con el 3,49 en términos interanuales y en términos de 12 meses, tiene la cuarta inflación de América Latina. Puedo decirle que Colombia tiene 2,72, Ecuador tiene 3,23 y es una economía dolarizada, Guatemala 3,28, República Dominicana 3,49, México 3,50, mayor que la nuestra, Panamá 3,50, Perú 3,52, Costa Rica 3,68, Chile 4,30, Nicaragua 4,90, Honduras 5,97, Bolivia 6,22, Brasil 6,28, Paraguay 6,40 y Uruguay 9,18. No se incluyó el caso de Venezuela, por razones obvias. Venezuela tiene una inflación que sobrepasa 2 dígitos muy lejos. En cuanto a las exportaciones, en términos del sector externo, debo decirles también una primicia importante, por lo menos eso pensamos en el Banco Central, es que tuvimos un resultado en la cuenta corriente de 93,4%. Recuerden que el año pasado, en enero-marzo, tuvimos menos 178,6. Y en el
2012 tuvimos menos 495.4. En el 2011 tuvimos menos 490.6. En el 2010, menos 236.8. Si vemos esa secuencia de años, de los últimos 5 años, en el 2014 tenemos un superávit de 93.4%. Y eso es algo positivo. Baja inflación, fuerte crecimiento y una cuenta corriente de 93.4%. Y lo otro es que la balanza global de pagos, que es la sumatoria de la cuenta corriente y la cuenta de capital, o sea, el balance, la cuenta corriente y la cuenta de capital, el resultado cerró con 719.5 millones positivos. Cuenta corriente positiva, resultado global de balanza de pago positiva en 719.5 millones. Ojo, ahí no está incluido los ingresos de los bonos que se colocaron después del cierre de marzo. Porque se puede pensar que ese resultado fue por el ingreso de los bonos soberanos y que, ajá, qué bueno. No, fue mucho antes de eso, estamos hablando a marzo. Las exportaciones totales cerraron en enero-marzo con un crecimiento interanual de 5,5 y en términos de lo que va del periodo, de 5,5%. 5,5%. Una cosa importante es que en las exportaciones, este resultado se sustenta en el comportamiento de sus principales componentes. A saber, en el caso de las exportaciones totales se registró un crecimiento de 5,5% como consecuencia del aumento de 7,1% en las exportaciones nacionales y de 3,9% del sector zona franca. Dentro de las exportaciones nacionales se destaca, y esto es importante, el incremento en las exportaciones de oro, que fue 39.7%, los bienes adquiridos en puertos, 8%, cónsono con el comportamiento que ha venido registrando en los meses recientes el turismo. Las exportaciones de cacao tuvieron un crecimiento de 47.6%, incentivadas por la mejoría en los precios internacionales y de los productos menores que crecieron 1.3%, contrastando positivamente con la caída que experimentaron estas exportaciones durante el primer trimestre del 2013. Recuerden que el año pasado solo se creció porque crecieron la zona franca y la exportación de ferroníquel, de oro y plata, perdón, de oro y plata, porque ferroníquel no tuvo crecimiento positivo. Solamente esas dos variables. El resto de los productos de exportación no tuvieron resultados positivos. En las importaciones, debo decirles que las importaciones no petroleras crecieron 4,1%, alcanzando la totalidad de las importaciones 3.969,1%, de las cuales las no petroleras disminuyeron y las otras importaciones tuvieron un crecimiento de 129.8 millones, menores que el monto registrado durante el periodo del 2013. En cuanto a las remesas familiares,
es importante señalar que el incremento de las remesas familiares fue un crecimiento de 3,5% con respecto al monto recibido en el periodo del año anterior, lo cual evidencia los efectos positivos de la recuperación económica de los Estados Unidos, con una participación de alrededor del 60% en el total de las remesas recibidas en el país. Vale destacar que la cifra de remesas familiares presentadas en este informe tiene una cobertura amplia de esta partida, cambio asumido al momento de adopción de la nueva metodología del sexto manual de la balanza de pago. Es decir, hoy nosotros tenemos 1.155 millones, 1.155.9 millones de remesas. Y el año pasado teníamos 1.116.8 millones. La inversión extranjera directa fue otra de las variables que jugó un rol importante. Registró 566.8 millones de dólares la inversión extranjera directa, que es un aumento de 4.4% con respecto al periodo del 2013, que fue de 543 millones de dólares, lo cual corrobora la confianza de los inversionistas internacionales en la economía dominicana, apostando a inversiones a más largo plazo, porque son inversiones directas que se quedan y generan valor agregado y generan empleo. Nosotros hemos estimado que este año sobrepasaremos los 2.000 millones, aproximadamente 2.200 millones de dólares de inversión extranjera directa. Por el otro lado, y hablando de tipo de cambio, la depreciación del tipo de cambio el año pasado fue de 5,6% en el año entero, del 31 de diciembre al 31 de diciembre de 2013, y la República Dominicana estuvo entre los países que menor depreciación del tipo de cambio tuvo. Este año, del 31 de diciembre de 2013 al 14 de mayo del 2014, la depreciación está en 1,1%, es decir, menos 1,1. Esa es la depreciación que tiene el dólar. Venezuela tiene un 87.1% de depreciación, Argentina tiene un 18,9% de depreciación, Costa Rica tiene 9.4% de depreciación, Uruguay 6.9% de depreciación, Chile 4.6% de depreciación, Nicaragua 1.8%, Dominicana tiene 1,1% y Honduras 1%. Otros países como México, Brasil, están en la línea horizontal, por encima de la línea horizontal, y tienen apreciación. Por ejemplo, Brasil ha apreciado su moneda en 5,9% y México en 1.4% y Perú en 0.5% y Colombia en 0.4%. ¿Eso es bueno o es malo? Los países que aprecian su moneda se alejan de las posibilidades de exportar y de competir con mejores resultados. Y eso se refleja en otras variables de la economía de ese país que tiene una apreciación muy fuerte. Esos son uno de los temas que muchos de estos países están enfrentando, y es cómo agilizar políticas que permitan que la economía no continúe asimilando por encima de lo posible una posición en dólares que luego pueden irse
y que los colocaría en una posición muy débil para competir con países similares. El caso de Brasil es un caso patético, que tiene 5,9% y tiene una tasa de política de más de 20%. La tasa de política del Banco Central es de 22%. Imagínense en cuánto está la tasa de préstamo. En el caso de Guatemala, de México, ¿cuál es? Paraguay. Paraguay. Es un país pequeño que tiene una apreciación de 3,9%. En términos del sector monetario, debo decirle que durante el primer trimestre del 2014, el Banco Central ha sido criticado porque ha mantenido una postura de política neutra. Es decir, ni expansiva ni contractiva, buscando la estabilidad. La banca mantiene niveles adecuados de liquidez con aproximadamente 20.000 millones. Me señalaba un amigo recientemente, un amigo que quiero mucho y que aprecio y respeto, me dijo, ¿y ustedes no están pensando en liberar el encaje legal? Y yo le dije al amigo, ¿tú sabes cuánto tiene la banca en overnight? Y creo que lo traje. 21.000 millones. Tiene 21.000 millones, 121.959, 459. O sea, tiene 21.000 millones, .2. Es decir, la banca tiene un exceso de liquidez en overnight que debiera estarlo prestando y colocándose en una posición más activa para poder empujar el aparato productivo y combatir el flagelo de la inflación. Porque es muy cómodo que el banco tire más recursos a la economía, pero entonces provocamos inflación y presionamos el tipo de cambio. La banca tiene recursos y que lo coloque. Lo que ha sucedido es que, en cierta medida, el crédito privado ha crecido en lo que va de año 12.700. ha crecido 12.703. 12.700 millones. Ha crecido el crédito. Pero un solo banco tiene el 87% del total de ese incremento. Es decir, alguien se está comiendo la naranja y no somos nosotros. Alguien se está comiendo la naranja y está siendo agresivo y está colocando y se ha tirado a la calle a prestar, y hay otros que están observando desde los bleachers para ver cuál va a ser la estrategia para salir de esos 20.000 millones. Colocarle más recursos a la banca de una forma o de otra, lo que puede traer como consecuencia es que nos aboquemos a afectar los objetivos del programa de inflación, porque entonces llenamos la economía de pesos y creamos una demanda, una sobredemanda, y eso va a crear una presión en el tipo de cambio, disminución de las reservas y podemos tener problemas de inflación. Lo que hay que hacer es que los recursos que hay, que el sistema financiero haga un esfuerzo y comience a colocarlo en términos y condiciones como están acostumbrados a hacerlo. Pero alguien se está comiendo la naranja y ha colocado el 87% de esos 12.000 y tantos millones de pesos que han sido colocados. Al cierre de 2014, el sistema financiero muestra un nivel de solvencia consolidada, es decir, todo el sistema financiero tiene un
un nivel de solvencia de 17.44%, muy superior al 10% que establece la ley monetaria. La morosidad de la cartera de crédito es de apenas 1,98% y la rentabilidad del patrimonio de 17,63%. ¿Sabe qué significa eso? Con una inflación de 1,53, que hay una rentabilidad de 17, en términos reales, es un dinero que en términos reales que por diferencias están ganando. Y el coeficiente de la banca múltiple, sacando la banca múltiple del sistema financiero, es de 15.62%, por encima también del 10% que exigen las regulaciones. Y al cierre de marzo presenta una morosidad de su cartera de 1,92, mucho menor que todo el sistema, y la rentabilidad sobre el patrimonio promedio es de 19.7. Y hacemos el mismo ejercicio, 19.7 contra 1.53. Es muy bueno. Es decir, la banca ha demostrado que sabe hacer negocio, que está bien manejada, que tiene un nivel de capitalización adecuado, que tiene un nivel de morosidad muy bueno, porque lo que se estima es 2 y ellos tienen 1,92, y que además tienen un nivel de solvencia que le permite estar tranquila. Gracias a la banca comercial dominicana, yo pienso que fue uno de los factores principales para sortear la crisis que comenzó a incubarse en el 2007 y que terminó siendo una de las crisis más graves de toda el globo en la historia económica de los países. Y la República Dominicana la sorteó y salió airosa sin quedar muy afectada. Ahora lo que hace falta es que los recursos comiencen a fluir en la medida. Ahora hay un programa de bancarización, está la inclusión financiera, están los ex agentes bancarios, y hay una serie de servicios que ellos están preparando para salir a ofrecerlo, que va a contribuir a mejorar la colocación de recursos de todo el sistema financiero dominicano. Yo creo que hasta aquí le he dado una visión de lo que el Banco Central entiende ha sido el comportamiento, según nuestras fuentes y nuestras informaciones, de la economía dominicana. Crecimiento 5,5. Inflación 1,53. Abril. Tenemos un resultado de reservas netas de 4.800 millones. Esa no la mencioné. Y tenemos 170 empleos que mencioné. Creados. 141.804 nuevos empleos. Se han creado 140 en solo 18 meses. Es decir, que fácilmente, si seguimos como vamos, podemos llegar a la meta de 400.000 empleos este año. Y este año, en estos 4 años. En estos 4 años se puede llegar a la cifra de los 400.000 empleos. Y este año podemos llegar... 200.000. Este año podemos llegar de 72, en 6 meses podemos llegar a 100.000 empleos. O algo más. Yo creo que
los resultados son muy positivos y las perspectivas mucho mejores. La República Dominicana, el hecho mismo de haber colocado un bono a 30 años es una señal de que los inversionistas extranjeros confían en lo que se está haciendo y hacia dónde vamos. Escuché al director general de impuestos que los ingresos habían crecido un 16.6%, que es muy bueno, y al director al ministro de Hacienda, de que la deuda externa había disminuido en 1,6%. Eso significa que nosotros a marzo estamos en términos de deuda cerca de los 28.000 y algo millones de dólares, deuda total, incluyendo la deuda externa y la interna, y la deuda del sector financiero. Con esto termino y le agradezco su presencia. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataríamos de satisfacer sus inquietudes. Sí, comenzamos con Alex Jiménez del semanario Primicias. Señor gobernador, con todos estos números que usted acaba de ofrecer de reservas netas, de exportaciones, de la deuda total del país, y con unas exportaciones de la Barrigold que ha hecho exportaciones por encima de los 1.800 millones de dólares, con una deuda de 28.000 millones de dólares como total, como la que usted acaba de mencionar, ¿usted cree que la situación del país, que genera bastante crítica al endeudamiento del país, la situación es manejable? Yo pienso que sí. En marzo, la deuda pública consolidada, tomando los datos publicados y de la fuente del Ministerio de Hacienda, la deuda pública consolidada es de 28.484.3, de las cuales el sector público no financiero es 22.829.9 y el Banco Central 8.782.4. Eso es un 45.6% de la deuda del producto, aproximadamente. El sector público tendría 36.6, 36.7 y el Banco Central unos 14, 13.9. La deuda es manejable en la medida en que el manejo presupuestario nos permita tener un superávit primario. Si nosotros tenemos un superávit primario mayor que cero, la deuda es totalmente manejable. Eso quiere decir que al resultado presupuestario de ingresos menos gastos, sacando aparte los intereses del pago de la deuda, si tenemos un superávit en primario, cero o mayor a cero, entonces la deuda es totalmente manejable, sin tener que recurrir a buscar nueva deuda para pagar deuda. Es decir, sin hacer revolving, como llaman los banqueros. Entonces el objetivo normalmente de las naciones es ese, es tener un manejo fiscal que le permita tener un superávit primario. Si hay superávit primario, y eso fue lo que se discutió con el fondo originalmente cuando había acuerdo con el fondo, que llegáramos por lo menos a esta fecha a 2% positivo de superávit primario. Eso disminuiría el balance de la deuda total. De lo que se trata es de superávit primario que
que nos permita cumplir con nuestras obligaciones. Bien, continuamos con Eury Cabral del Sol de la Mañana. Gracias. En primer lugar, felicitación de nuevo a las autoridades monetarias. Estos datos muestran una consolidación de la economía en los últimos tiempos. Después de, ¿verdad? El trimestre del año pasado fue muy doloroso para todos y se ve cómo se ha superado y las cosas caminan desde el punto de vista de la política monetaria más o menos bien. Yo tengo dos inquietudes. La primera, usted decía, señor gobernador, que hay 21.000 millones disponibles para que los bancos lo presten, que solamente se han prestado 12.000, que una sola institución, el 87% ha prestado. ¿Qué pasa entonces? ¿No es efectiva esa forma de actuar de parte del Banco Central, de poner dinero disponible a los bancos para que lo presten? No. Parece que yo no me expliqué bien, o usted no entendió bien. Pero para que nos pongamos de acuerdo, Sí, exacto, vamos. Lo que yo estoy tratando de decir es que los bancos tienen de ellos, del público que captaron, Okay. un encaje, No el encaje que el banco liberó. tienen un exceso de encaje en overnight de 21.000 millones. El que lo presten es un problema de ellos, no del Banco Central. Ok. Pero entonces, el asunto está en lo siguiente. Si el año pasado se tomaron una serie de políticas precisamente para que tuvieran ellos facilidades, liberando el encaje legal, para que prestaran y movieran la... Y lo prestaron, yo tengo los datos aquí. Por eso, entonces, ¿por qué ahora si ellos tienen no prestan? O sea, ¿cuál Eso sería la habría que explicación? preguntar a los bancos, están planeando las condiciones del mercado. Déjeme hacerle la otra aclaración. Yo lo que dije fue que el crédito bancario tuvo un crecimiento en el trimestre de 12.000 y algo millones. Y que un solo banco había prestado el 87%. Y que un solo banco había prestado el 87%. O sea que está más agresivo en su política de crédito. O sea, que es correcto, pero que los otros bancos están a la espera Bueno, yo no sé a lo que están a la espera. Yo lo que le digo es que no es un problema de liquidez. Claro, ni del Banco Central. Ni del Banco Central, mucho menos. ¿Dio resultado al Banco Central? ¿Le dio resultado el año pasado? Haber liberado Claro, y prestado. Pero si a usted le sobra, a una gente que tiene 21, usted le suelta 10 más, son 30, o sea, usted está creando una sobredemanda ficticia. Usted lo que va a provocar una inflación. Exacto. Y la inflación es el flagelo más terrible que tiene una sociedad, porque afecta a los asalariados, pero afecta peor a los que no trabajan. Claro. La otra inquietud es la siguiente. En conversación con autoridades del gobierno, la intención es llevar el déficit fiscal a cero. ¿Es posible eso? Yo pienso que sí. Y si esa es la intención y usted tiene esa información, eso me pone contentísimo a mí. Eso es posible. No puede ser en el cortísimo plazo. Antes de que termine el periodo de gobierno. Sí, como meta, sí. Yo creo que se puede. Bien, Eso es lo que hay que incrementar los ingresos y bajar los gastos y tener superávit primario. Correcto. Por eso que yo hablo de superávit primario. Esa es la palabra. Damos paso a Luis Villaverde del Canal 4. Sí, buenas tardes. Pese a los magníficos números que ustedes, como habitualmente de que yo estoy viniendo aquí, ustedes presentan, la gran pregunta es la siguiente. ¿Por qué hay esa percepción, sobre todo en la calle, en el comercio formal, pese a los números que usted acaba de dar, de que no hay circulante, de que no hay crecimiento? ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe esa percepción, señor gobernador? Usted que es un experto en esa área de la economía. Bueno, yo no soy encuestador. Yo lo que le puedo decir es que el sector comercio en el trimestre tuvo un crecimiento de 3,6 y que los datos que da la Dirección General de Impuestos Internos de las ventas que se han realizado en el trimestre de 7,5. Si están pagando y ha crecido 7,5, eso significa que se está vendiendo. Solo
el comercio, 9.6, gobernador. Solo el comercio 9.6. Solo el comercio, dentro del paquete de todas las ventas reportadas, el comercio tiene 9.6. Y si tiene 9.6 es porque se está vendiendo. Reportado. Eso lo dice, eso lo tiene registrado y cobrado la Dirección General de Impuestos Internos, porque de ahí fue que sacamos el dato. Lo que quiero decirle es, hay un asunto de expectativas. Siempre en los primeros meses del año se crean expectativas, y sobre todo en países como el nuestro, donde la situación política predomina sobre las situaciones económicas, religiosas, deportivas, etcétera. La gente dice que la cosa está floja y dice que está floja y está floja. O dice que está buena, que está buena, que está buena, que está buena y está buena. Entonces, lo que yo estoy tratando es de decirle al país, a la nación, a los agentes económicos, a ustedes, mis amigos, cuáles son los datos que el Banco Central tiene y por dónde anda la economía. De hecho, creo que leí esta mañana una encuesta de la que ustedes manejan que dice que Va por buen camino. que la 58%, por primera vez yo casi me vuelvo a acostar. La economía va por buen camino. Que el país va bien, por el buen camino. Y eso es lo que dice, ¿o no fue así? Sí, así mismo. Antes yo tomaba, la inflación estaba en el suelo y el empleo iba creciente. Y cuando yo veía la encuesta decía que no hay empleo, que nada de trabajo, yo, ¡ay! Pero ahora yo lo que le estoy diciendo al país, a la nación, a mis colegas de gobierno y a ustedes, para que lo transmitan, que la economía creció 5,5, que es un crecimiento que más que duplica lo que tiene ese PAR proyectado, en principio. Eso quiere decir que el ciclo, la tendencia a ciclo de la economía es a crecer a 5%, haciéndole abstracción de factores, ¿cómo que ustedes le llaman? Estacionalidades, eliminando factores estacionales, que la tendencia al ciclo va hacia 5, y en el primer trimestre se demostró que fue 5.5, que la inflación se va a cumplir la meta que tenían programado, y que hemos logrado incrementar el empleo. Eso es por la actividad agropecuaria, también por la educación, por la construcción y la construcción de aulas, y además la construcción del sector privado, que está muy activa, y nuevos hoteles, y están viniendo nuevas inversiones. Veamos las cosas positivamente. Bien, continuamos. No sé si con eso le contesto. Sí, Eury. perfectísimamente. Eury, no sé si con él le contesto. Sí, buena respuesta. Continuamos con Edwin Ruiz, de Diario Libre. Buenos días, señor gobernador. Tengo cierta curiosidad sobre la tasa de desempleo, ¿no? Ya en abril me imagino que se hizo la encuesta del mercado de trabajo, la que se hace cada mes de abril de cada año. No sé Hable si más fuerte, que yo soy sordo. ¿Funciona esto? Sí. Me refería a que en el mes de abril se hace normalmente una encuesta, primera encuesta del año sobre el mercado de trabajo. Si ya tiene el dato del nivel actual de la tasa de desempleo. Eso por un lado, una pregunta que tiene que ver para ver qué ha pasado, porque ya usted menciona que hubo un incremento del empleo, pero me gustaría conocer realmente la tasa de desempleo. Por Bueno, otro lado, señor gobernador. Eso es el ministerio. ¿Perdón? El Ministerio de Trabajo. No, la encuesta que hace el Banco Central sobre el mercado de trabajo se hace en abril. Ya deberían tener el dato aquí de la No, tasa de es que desempleo. déjeme decirle algo. Nosotros estamos implementando una nueva metodología. Y es que ahora vamos a calcular mensualmente vamos a hacer la encuesta para tener datos más a tono, más al día del empleo. Antes era octubre, abril.
y abril, octubre. Para ser continua, lo que vamos a hacer es vamos a comenzar y lo vamos a... Y ya se está haciendo. Y lo que hicimos que con la que teníamos ya al mes de abril, sacamos los datos a marzo. Si se hizo en enero, si se hizo en febrero, si se hizo en marzo, si se hizo en abril. Entonces, al día de hoy, ¿cuál es la tasa de desempleo? ¿Eh? 6,9. La tasa de desempleo. 6,9. Digo, es la abierta. La abierta. La ¿Y la que ampliada? use la OIT. Pero ¿Cuál usted quiere usar? La ampliada. No, ¿por qué? Porque es un dato que dan todos los No, países. no. Todos los países, Bueno, todos lo los de España, países se lo de burlaban de España. nosotros. Todos los países, cuando íbamos a reuniones, se burlaban de nosotros, de por qué nosotros usábamos una tasa de desempleo que no estaba acorde con la de los demás países. Sí, en Estados Unidos dan varias tasas de desempleo. Igual que aquí. Y la publican Es todas. la misma de aquí. Publican varias tasas de desempleo. No, bueno, yo te estoy diciendo la que nosotros usamos es la abierta, ¿no? Que la tasa de desempleo... O sea, permítame ver si entiendo. Ya no se va a divulgar la tasa de desempleo ampliada. No, ya eso murió. Ya murió. Eso No murió. tiene significado. Porque no tiene significado, porque estábamos incurriendo en errores garrafales. Sí, pero usted me quiere decir que este país tiene una tasa de desempleo de 6%. De 6,9%. ¿No le parece poco realista, señor gobernador? Bueno, eso es lo que dan los datos. Los datos, bueno, teniendo que ver con la realidad, señor gobernador. Eso Ya son- confrontando los datos con la realidad, yo quisiera hacer otra pregunta, si es posible. La economía dominicana es una economía cara, definitivamente se pone cada día más cara, independientemente de que se está cumpliendo con la meta de inflación. Entonces, ¿usted podría explicarme de su punto de vista, qué hace que la economía sea tan cara? Los salarios reales en los últimos 20 años, según el FMI, la OIT, cayeron un 27%. Y ayer mismo se expresó el director del Consejo Nacional de la Competitividad y mencionó, se refirió a la monopolio de importadores. ¿Qué está pasando en la República Dominicana que la economía es tan cara o más cara que España o que países europeos? Muchas gracias. Eso es como para que nos sentemos en una mesa redonda, en un seminario, para discutir teoría. Por lo de nosotros política monetaria. Ahora, yo lo que te puedo decir que puede ser que esté muy dolarizada. Puede ser ese un elemento. Pero, ¿tú querías decir algo? O Moncholo. Habla Moncholo tú. Sí, buenas. Para Edwin Ruiz, ¿verdad? Sí. Sobre sus dos preguntas últimas. La primera del mercado laboral. Usted sabe que, como decía el señor gobernador, ¿verdad? Tradicionalmente se hacen dos encuestas, abril y octubre de cada año. Ahora estamos saliendo de forma continua, ¿verdad? Con 12 semanas de levantamiento en cada trimestre. Y la encuesta está diseñada para ofrecer datos e indicadores del mercado laboral de forma, de todos en conjunto, de forma trimestral, aunque mensualmente se van a dar cortes, ¿verdad? Dentro del diseño del levantamiento hay representatividad para los indicadores a nivel de cada mes. Esto empezó ahora, esto es muy reciente, esta encuesta continua, y eso se van a ir dando pruebas y desarrollándose. Esos datos van a ser ofrecidos ya a mediados del año que viene, los datos continuos. Esto se ha hecho un ejercicio para tratar de ofrecer en esta rueda de prensa cuál es un estimado, ¿verdad? A partir de la encuesta continua, de la generación de empleo de los últimos 6 meses. Y eso es lo que se ha ofrecido aquí. Se tomó y se expandió la muestra representativa, una muestra efectiva de casi 6.800 viviendas, ¿verdad? Y se verificó un aumento estimado del empleo de los 72, del orden de 72.000, como mencionó el gobernador. Ahora bien, detalles por categoría ocupacional, detalles por rama de actividad económica, por género, etcétera, etcétera, todo el abanico de indicadores, eso lo vamos a ofrecer cuando se procesen los datos de la encuesta de abril, que efectivamente ya se levantaron, pero todavía se están procesando. Esa muestra es de unas 8.000 viviendas y toma tiempo criticar la data y clasificarla. Por eso
el gobernador habla de la cifra global de generación, pero no puedo decirte qué proporción de los 72.000 se generó en qué actividad económica ahora con estos datos. Esto es una aproximación. Son dos cuestionarios diferentes que van a tener repercusiones diferentes, pero en su oportunidad todo se dará a conocer sobre la encuesta continua. La aproximación que tenemos es de 6.9. Tenemos 3 encuestas de la tradicional, ¿verdad? En los últimos 3 cortes de la tradicional, estamos la desempleo abierto en 7%, en la población económicamente activa creciendo en línea con los nuevos ocupados. Ahora hicimos nuestra estimación preliminar, como señalaba el gobernador, y 6.9, lo cual es una buena noticia porque se ve que esa tasa empieza a ceder cónsono con el mayor dinamismo de la actividad económica. Sobre la tasa de desocupación ampliada siempre se va a colgar porque son definiciones. Esta, que es la comparable, la recomendable, es los que no tienen empleo de los que están buscando activamente. La ampliada es los que no tienen empleo, estén buscando o no estén buscando. ¿Entiendes? Entonces, efectivamente, se daba ese problema en la CEPAL. La CEPAL tomaba el dato que uno mandaba y nosotros siempre mandábamos la tasa ampliada. En Estados Unidos sí hay 5, 6 y la van poniendo, desempleo 1, 2, 3, 4. Y así, dependiendo de la definición, si usted quiere ir expandiendo, ¿verdad?, en su definición, da en diferentes tasas. Pero lo estándar a nivel internacional es la tasa de desocupación abierta. Y esa está en 6.9%, como señaló el gobernador. Eso es lo primero. Lo segundo es sobre el costo de la vida. La gente confunde muchas veces conceptos relacionados, costo de la vida e inflación. La inflación aquí, nosotros tenemos una muestra, ¿verdad?, una canasta representativa en base a la encuesta nacional de gasto e ingresos de los hogares de 305 bienes y servicios. Esos 305 bienes y servicios están debidamente ponderados con los hábitos de consumo, ¿verdad?, en un índice. Y se le da un seguimiento estricto a la evolución de ese índice. Asociado a ese índice hay diferentes costos de la canasta familiar. Hay 5 quintiles, de acuerdo al nivel de gasto de la economía, y una canasta nacional que es un promedio ponderado de los quintiles. Actualmente el quintil 1 anda por los 12.000 y tantos, el costo de la canasta. El quintil 5 por 57.000 aproximadamente. Están colgados todos en la página web del banco con nuestra política de transparencia. Y la canasta familiar anda por los 27.000. El tema, si la economía está cara o no, depende de los salarios promedios reales, que son los que determinan el poder adquisitivo de los habitantes de un país. Y lo hemos manifestado aquí, el gobernador se ha señalado, se ha referido al tema en varios de sus discursos, es el tema de los salarios reales. Si usted toma una serie, por ejemplo, de los salarios mínimos en la República Dominicana, del 79 para acá, y todos los salarios mínimos de las empresas grandes, las medianas, las pequeñas, la zona franca, los salarios mínimos del sector público, todos son inferiores en términos reales a los del año 79. Entonces nosotros tenemos, eso es un tema muy amplio, como decía el gobernador, para discutir, varios foros. Y el tema, eso en cuanto al salario mínimo, el tema del salario promedio, también el salario real promedio, también hay problemas, ¿no? Porque antes de la crisis venían creciendo par y paso, incluso por encima de la productividad. Después de la crisis 2003-2004 hubo un ajuste a la baja importante, con una inflación en 3 años, del 2002 al 2004, de 100%, y después de ese ajuste a la baja, los salarios reales se han mantenido relativamente estancados, y eso es lo que está ligado al tema también de la pobreza. Yo espero que con eso, siéntase libre en contactar al banco, nosotros somos bien transparentes para satisfacer inquietudes. Déjame agregarle algo, mira. Una de las inconsistencias que tiene la calificación de desempleo ampliado es que se tomaba en cuenta los niños de 10 años o más, si estaban trabajando o no. Y yo decía, pero
en ningún país del mundo los niños se toman en cuenta como desempleados ni deben trabajar, deben estar en la escuela. Es decir, en la mayoría de los países de 15 años o más. Hay otros que tienen de 16 años o más. Chile tiene 16, hay otros que tienen 15, no sé cuánto tienen Estados Unidos. Deben estar trabajando porque se reportan a través de donde van ellos a la oficina, de donde van a buscar empleo. Entonces ya esa era una inconsistencia y nosotros lo poníamos porque había un temor de que si se publicaba otra tasa más baja decían que estaban que nadie lo iba a creer. Otra inconsistencia es que había gente que no estaba trabajando, amas de casa, y habían tipos que vivían de la mujer que vive en Estados Unidos. Vamos a hablar claro. Y le decía, ¿tú no estás trabajando? No, yo no estoy trabajando, yo lo anotaba. Pero el tipo no quiere trabajar. El tipo quiere seguir viviendo de la que está allá, que se lo manda todo. Él la mandó para que ella mande. Y hay otro, ¿qué tú me decías? No, una remesadora, entraba en forma de remesa. Sí, pues, entraba a través de remesa y la mandan para Italia y la mandan a buscar pescado para Holanda. Es verdad, eso es cierto. Sí. Y tú vas a un pueblo o a un campo, y Fermín sabe de eso porque Fermín conoce el país entero, y se encuentra a las 10 de la mañana un grupo jugando dominó con una chata de ron. ¿Y ustedes no están trabajando? No. ¿Y a qué hora ustedes comienzan a trabajar? No, yo no voy a trabajar hoy. ¿Y no voy a buscar trabajo? No, yo no estoy en eso. Pero si tienen el ron, tienen la comida y tienen el dominó, ahora no, ahora tienen que ir a la escuela a los niños. Hay un programa, todos los niños tienen que estar en la escuela y además nosotros no lo vamos a tomar en cuenta para los fines de cuantificar quiénes no están trabajando y quiénes están trabajando. Lo que te estaba tratando, Edwin, de explicar, que la otra tenía una serie de distorsiones. Esas son las que yo me acuerdo. Y nosotros, y que para los fines políticos, porque eso me iba a decir que uno bajando la tasa, alguien decía, por otro lado, mandábamos las que teníamos, 14, 14.4, llegó a 9, después bajó a 9, que si, cuando estaba en 9 era 5 o 4, realmente. Cuando fuimos a varias reuniones de CEPAL y a varias reuniones con todos los representantes que hacen estadística del mundo, lo que nos decían, pero ¿y cómo ustedes mandan esa información? Eso hace años que pasó de moda. Pero es la verdad que no tenía sentido. Y tomamos la decisión de corregirla el año pasado. Y eso va en beneficio de las estadísticas y de poder diseñar los hacedores de política. Ahora bien, si es caro o no es caro la República Dominicana, este es uno de los países más caros del mundo, puede ser. Pero si usted se va a Argentina, o usted se va a Uruguay, o se va a Paraguay, o se va, yo estuve en estos días en Sao Paulo en una reunión, yo me quedé asombrado de lo barato que estamos nosotros, relativamente. Estaba en Sao Paulo y hace unos meses tuve una reunión en Punta del Este, en una reunión del Fondo Monetario. Óyeme, y eso es caro. Entonces eso del que son caros o no caros es un tema relativo, que hay que analizarlo en función de la República Dominicana y de los salarios reales, que siguen siendo bajos, y de que solamente se aumentan de que cada 2 años, y que se tome en cuenta la inflación, es una corrección. Es una corrección lo que se hace. ¿Cuál es el incentivo? Y yo eso lo digo a boca llena. Si usted quiere mejorar la situación del producto y de la inversión, usted tiene que mejorar los salarios reales.
bajos, mejorarlos, de manera de que esta gente demande, consuma e invierte y provoque inversión para satisfacer sus necesidades. Y esa inversión contribuye a mejorar el producto. Y ese es el tema, que con los salarios reales que estamos viviendo, están viviendo las clases más pobres. Tienen que estar protestando permanentemente. Pero no, y eso tú puedes decir, es más caro del mundo. No, es que gana poco y no le alcanza. Es otra cosa, gana poco y no le alcanza. Por eso yo veo a distancia, porque esa no es mi especialidad, la discusión que tienen los trabajadores normalmente para que se le incremente su salario y se le mejore, tomando en cuenta la productividad. Bien, como nos acercamos al tiempo límite de la transmisión en vivo de esta rueda de prensa, vamos a permitir 2 preguntas más, una de Alejandro Fernández, de Argentarium, y otra de Amarilis Castro, del periódico Hoy. Alejandro. Bueno, Gober, pero ustedes tuvieron la reunión con los banqueros la semana pasada, lo vimos en todos los medios, y la verdad que sí llama poderosamente la atención que sea un solo banco que se coma la naranja, como usted dice. Entonces, yo ahora le escribí a un banquero, pero explíqueme entonces, ¿por qué que no prestan? Y una banquera. Y la banquera me decía que no, es que prefieren colocar en títulos, sea de Banco Central o de Hacienda, por los rendimientos que obtienen, y no bajar tanto las tasas como la están bajando, parece que 1 o 2 bancos en el sistema. Entonces, por eso tenemos esa concentración. Pero de ser así, visto el panorama, el entorno en general que se ve positivo de reservas fuertes, remesa, turismo también fuerte, exportaciones también bien encaminadas, la inflación bajo control, ¿por qué entonces no quizás bajar las tasas de interés del mercado de la referencia, que después también incidiría en una reducción en las tasas de esos títulos para hacer más atractivo que se presten? La tasa de política. La tasa de política que eventualmente... ¿Tú sabes que lo discutimos eso con los banqueros? ¿Tú sabes cuánto tiempo dura la transferencia? Tú bajas 200 puntos básicos. En este momento tú bajas 200 puntos básicos y vas a cosechar los efectos probablemente en diciembre. El rezago es terrible, porque los bancos primero, antes de bajarte la tasa de crédito que tú tienes de tu casa, lo que hacen es que comiencen a negociar la pasiva. Pero además, ellos tienen recursos. Pero es que prefieren colocarlos en títulos del Estado. Eso es lo que me dicen. Eso es lo que ellos dicen. Uh-huh. Eso es lo que ellos dicen. Pero fíjate, realmente, no todas las operaciones de los bancos son de tesorería. Hay muchos que prestan. Lo que pasa es que están como a la espera, como con una expectativa, qué es lo que van a hacer. Pero las tasas, eso aún así está bajando. Ellos lo manifestaron, que había una tendencia a la baja internamente, porque tienen un exceso de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay demanda. ¿Tú querías decir algo? ¿Tú me estás diciendo? No, gobernador, usted lo describió bastante bien en términos de lo que ocurre con la tasa de interés. Realmente los bancos tienen más de 20.000 millones de pesos en overnight, tienen liquidez suficiente y hay un tema de competencia en el mercado. Hay un banco que está bien agresivo, colocando, como usted dijo, el 87% de los fondos. Pero lo que él plantea es que ¿por qué no bajamos la tasa de política? En términos generales, la política del banco se mueve mirando lo que va a ocurrir hacia adelante. Cuando uno mira hacia adelante, la economía está creciendo de forma saludable, pero la inflación está en la meta. Usted no quiere generar una situación donde en la economía hay un sobrecalentamiento y después tengamos que enfrentar presiones inflacionarias. Pero además no se traslada inmediatamente al público. Bien, concluimos con Amarilis Castro, del periódico Hoy.
Pero Sí. la subida de las tasas sí es de inmediato, señor gobernador. ¿Cómo? Perdón. O sea, la bajada no es tan rápido, pero las subidas de las tasas, como ustedes lo hacen, sí es de una vez. Ah, sí. Sí, buenas tardes. Señor gobernador, usted destacaba en el principio de su intervención el crecimiento que ha registrado el sector agropecuario de un 6,2%. Sin embargo, hoy la Junta Agroempresarial Dominicana, en una información que salió publicada, le pide a la Junta Monetaria, especialmente a usted, que ponga en implementación una resolución del año 1996 que crea un fondo de garantía para el sector agropecuario y que esto le permitiría a la banca ser más flexible y prestar más recursos hacia ese sector. ¿Qué usted opina sobre esto? Excelente pregunta, Amarili. Y era un tema que no se podía quedar y le felicito por tenerla presente. El banco no puede emitir inorgánicos. La ley 183-02 dice que si el banco emite inorgánico, el gobernador y las autoridades tienen que responder con sus propios recursos, además de que pueden ir presos. Entonces yo no entiendo cómo alguien la Junta Monetaria va a aprobar un fondo, poner de su bolsillo, si la ley le prohíbe y dice que aquellos que lo incurran, en esa falta, pueden ser pasibles de sometidos penalmente y además tienen que responder por esos recursos con sus propios activos. Yo creo que el amigo lo que quiso plantear, pienso, estimo, he hecho un esfuerzo, que él lo que quiso plantear era que por qué el banco no contribuía con un sistema de garantías recíprocas, que eso está en la Junta. Estuvimos discutiéndolo la semana pasada, bueno, casi 3 horas. Se llama sistema de garantías recíprocas, que es un sistema que permite que se creen instituciones mixtas, privadas, financieras y públicas, y creen como una especie de seguro de garantía. Pero lo importante es que las empresas que van a hacer uso de recursos sean socias, paguen su cuota. Entonces, en el momento en que esas empresas necesiten recursos, van a un banco, solicitan, llenan su documentación y llevan además su aval, que lo da la empresa que se llama Sistema de Garantías Recíprocas. Yo creo que de eso fue que él quiso hablar, pero yo no creo que eso se haya hablado en el 96. No. Eso es un fondo. No. Eso se quedó sin efecto con la ley 183-02. Después de la ley. Sí, eso era con DEFIN. Eso era con DEFIN, pero después de la ley lo tumba, la 183-02. O sea, del 2002. El DEFIN está en el BNB ahora mismo. O sea, eso se cayó. Ahora bien, nosotros, y esto es un anuncio, y recibimos instrucciones incluso del propio presidente de que aceleráramos, si era posible, le diéramos prioridad al mecanismo de sistema de garantías recíprocas. Tuvimos 3 horas discutiendo solo ese tema, porque es una ley que se va a someter al Congreso. Y lo que concluimos fue nombrar una comisión integrada por 4 miembros de la Junta, los técnicos del Banco Central, el gerente y un equipo técnico del Banco Central y otro equipo de la Superintendencia de Bancos. Ellos tienen un plazo para lo que discutimos, objetamos o preguntamos, aclararlo y ponerlo en un proyecto de ley que sería enviado al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, si lo considera procedente, lo sometería al Congreso Nacional. Eso va. Y yo creo que nosotros, que es un interés
y un compromiso del presidente, y lo ha manifestado, de crear el fondo de garantía, el sistema de garantías recíprocas, que son entidades, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, que se constituyen para emitir una especie de garantías recíprocas para que ellos puedan ir a un banco con mayor seguridad. ¿El proyecto ya sería aprobado, sería presentado este año? Este año sí, en los próximos meses. Yo calculo que en julio debe estar listo, a más tardar, porque es que hemos tenido problemas que después que lo tenemos listo, algunos miembros de la Junta Monetaria objetaron algunos artículos, los abogados sobre todo, los que son abogados, la consultoría jurídica emitió otro juicio, yo mismo emití otro juicio que cambiaba un poco la composición, y entonces después de una discusión muy ardua quedamos en crear una comisión permanente que van a trabajar en forma permanente para terminar el sistema de fondo sistema de garantías recíprocas. Sí. Respecto al sector agropecuario, yo quería completar que ha sido uno de los más beneficiados en los últimos año y medio de la política que ha desplegado el gobierno de darle mayores facilidades al sector agropecuario para mayor dinamización, y eso es lo que se está viendo con esos resultados. Por ejemplo, en enero o marzo ya el Banco Agrícola ha desembolsado 2.880 millones al sector agropecuario para un crecimiento de 8.8% de los desembolsos del agrícola al sector agropecuario. Pero también lo que aparece en los datos de la banca, todo el sistema armonizado, son unos préstamos que están creciendo en términos anualizados de 23.5% al sector agropecuario. O sea que ya esos resultados ya se están viendo de que ha habido una política agresiva y bien dinámica de darle más facilidad al sector agropecuario, y por eso se ven esos resultados. No aprende, okay. Otro elemento importante en el sector agropecuario es que por lo general este sector, por un asunto de riesgo, no tenía tantas facilidades de financiamiento en el sector financiero. Pero ahora, con la ley, el proyecto de ley que le menciona el señor gobernador, ese sistema de garantía va a proveer al sector agropecuario de esas garantías que le exige la banca, por ejemplo, para que ellos puedan tener acceso al financiamiento, al crédito, que es otra facilidad adicional. Gracias. Bien, señoras, señores. Sí, no, a mí me gusta siempre oírte. Yo podía agregar, no, porque hay que decir lo siguiente, que del fondo, ese fondo de garantía, hubo un fondo que atentó contra él, que fue el fondo de garantía que se le dio a la gente de Zona Franca. Entonces eso como que el Estado cogió miedo con el sector agropecuario, porque ya sabemos lo que ha pasado ahí. O sea, que la gente dice, bueno, vamos a aprovecharnos de esto. Y hasta si queremos no pagamos, porque el Estado es que se hace garantía, el garante es el Estado. Entonces se tomó como eso, como que dio grima, como dicen, al sector agropecuario prestarle. Pero también el seguro agropecuario ha ido creciendo. Y en el primer trimestre, por ejemplo, la prima del seguro agropecuario, el Estado ha aportado 72 millones de pesos. O sea, ahora mismo se ha dado un salto de 8.000 millones a 20.000 millones que están asegurados en Agrodosa, por ejemplo, el seguro agropecuario, y eso le da garantía también. Muchas gracias. Bien, en nombre del gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, de las autoridades y funcionarios que le acompañan, muchísimas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Muy buenas tardes.